entender que es una bendición estar bajo autoridad, máxime cuando el esposo es creyente, porque él sabe que él tiene que someterse a Dios. Ahora cuando el esposo no es creyente, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Que no es fácil. Sin embargo, Dios tiene palabra, tiene una bendición especial para cada una según su ubicación. Entonces, quisiera ver, de acuerdo a lo que el Señor me inquietó, hablarle. Y dice en el Salmo 17:8, está hablando acá y dice: cuídame como a la niña de tus ojos. Fíjese que definitivamente uno de los planes en el huerto en Adán fue que cuidara, que guardara, que protegiera el medio donde ellos iban a vivir. Ahora, aquí está diciendo la palabra, cuídame conforme y dice, cuídame como a la niña de tus ojos, y luego utiliza la palabra, protégeme. Y yo cuando veo esto, aprovecho para ver la necesidad que hay de recibir, permítame, voy al versículo anterior, antes de empezar acá, que quiero notar, ya lo tengo acá. Entonces, básicamente está diciendo acá que hay necesidad de cuidados, cuidados. Y el que puede cuidar de una manera apropiada es Dios. Porque lo que busca una mujer es sí ser cuidada. Y ella está, aquí está poniendo el versículo como una niña. La niña de tus ojos, está hablando, aunque están cantando la niña de tus ojos, ¿verdad? Es algo que está adentro, que se cuida, se guarda. Entonces, luego utiliza la palabra protección, cuidados, y utiliza protección. Sin embargo, está bien ubicado el versículo en cuanto al enfoque a la mujer. Definitivamente dice que va a encontrar el cuidado, la protección, pero luego dice bajo la sombra. Entonces aquí ya está poniendo algo muy interesante, porque el cuidado, la protección se encuentran bajo la sombra de tus alas. Entonces es someterse a la sombra de Dios. Y qué bueno cuando se tiene la sabiduría, así como mujeres jóvenes, jovenazas, entender de que son bien inteligentes, más que los hombres, cuando se someten a Dios. Le da ese aplauso fuerte. Entonces, es estar ubicada en el orden de Dios. Y luego está diciendo acá, qué precioso es tu amor. ¿Cuántos saben que el amor de Dios es precioso? Y nunca se va a acabar. Es inagotable. Es decir, que siempre va a haber el amor en todo tiempo, de acuerdo a la necesidad que tienes. A veces los hombres tienen, son variantes en sus actitudes. Dios no tiene sombra de variación. Él sigue siendo el mismo, y si te dice que te ama, te ama y te ama y te ama, y pasan los años, porque su amor es eterno. Es decir, que su amor es estable, pero siempre tiene. Ahora, y luego empieza a decir qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio, otra vez, refugio. ¿Dónde se encuentra el refugio? Mire, cuidado, protección, refugio, ¿dónde? A la sombra de tus alas. Entonces, usted que ya conoce de la palabra, entendemos con claridad de que hay una bendición en la revelación de estar bajo la cobertura de Dios. Pero no solo eso, sino que hay una ubicación para que la mujer se levante. Es decir,
Por eso le decía yo que tenía la contraparte del mensaje, porque Pastor Alex estaba hablando de el levantarse de los hombres y tomar su lugar. Pero sin embargo, en el tiempo final no solamente va a haber hombres levantados, sino también mujeres levantadas. Definitivamente va a ser un tiempo de mucha gloria y a eso nos estamos encaminando. Entonces voy al otro versículo para entrar en el mensaje, a ver si me ponen el tiempo para no extenderme. Entonces, vemos acá el otro versículo que dice Salmo 57:1. Aparte de eso, dice que hay una misericordia. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. Curiosamente 2 veces se repite. En ti busco la protección. Estamos hablando de la protección. Pero dice, me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Entonces, en tu vida vas a encontrar amenazas, tiempos difíciles. Qué bueno que no hayan tiempos difíciles, pero vienen a veces sin querer, queriendo. Digo, a veces hay tormentas que uno se las busca, hay tormentas que a uno le vienen, circunstancias en que uno se ve involucrado, te ves involucrada. Sin embargo, el consejo de Dios, mira hija, ven y refúgiate bajo mis alas. Porque si estás refugiada ahí, vas a lograr vencer la batalla que tienes, porque vas a encontrar bajo la sombra donde esconderse hasta que pase el peligro. Es decir, que hay peligros que a veces vienen o tormentas que vienen, pero en medio de cualquier circunstancia, la forma correcta y sabia de hacer la guerra es refugiados en Cristo, refugiados en el Señor. Dice otro versículo, escóndete en la roca hasta que pasen los quebrantos. Entonces hay momentos difíciles que vienen, pero el punto donde yo voy a irme ubicando no solamente es bajo las necesidades que tiene una mujer, sino que Dios llama a que las mujeres se levanten. Porque no es pasar toda una vida en temores, en protección, aunque siempre vas a necesitar estar bajo la sombra de Dios. Pero hay tiempos de victoria, tiempos maravillosos en Dios, donde no es tiempo de temor, de angustia, sino donde saboreas las grandes victorias que Dios te da, que Dios tiene preparados para ti. Entonces, ¿de qué te quiero hablar? Viendo los textos, puse el tema que quiero desarrollar bajo la sombra de sus alas. Siempre cuando pongo un tema, siempre lo encuentro en la Biblia, y sobre eso ya el Señor me da la inquietud para desarrollar. Definitivamente la mujer es especial. Sin embargo, hay señales. Para Dios hay señales. Fíjese. Y definitivamente aún en la iglesia hay señales, específicamente en la mujer. Y dentro de la mujer, una de las grandes señales es el velo, que es la cobertura. Es el velo. Fíjese que es unas señales tremendas y aún a nivel angélico. Porque dice, hay que cubrirse por causa de los ángeles. Pero aparte de eso, para que la mujer pueda sobresalir, desarrollar sus funciones a la que Dios la llama, tiene que estar bajo la sombra de Dios. Y definitivamente encontramos a Dios como Salvador en medio de las circunstancias que cada quien llega en un tiempo diferente en su estado de vida. Pero sea como llegues, la mejor bendición es de que hayas descubierto que hay un Dios que te ama y que te puedes someter bajo su autoridad, bajo su presencia. Ahora, tratemos de ir viendo algunas cosas que nos enseña la palabra acá. Fíjese que desde el principio de la Biblia nos empieza a hablar algo interesante en cuanto a la ubicación de la mujer.
Y aún quiero hablar sobre la ubicación de la mujer para poder sobresalir. Pero está diciendo acá, Génesis 24, 65. Y está diciendo, ¿por qué había preguntado el criado quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Ahora, era con quien se iba a casar. Pero cuando habla de cubrirse en el Medio Oriente, no era solamente ponerse lo que ahora se hace como la mantilla, no, que se tapaban el rostro. Básicamente, cuando él la vio una mujer cubierta. Y ahí empiezan cosas muy interesantes que nos deja ver la Biblia, porque entonces cuando él la vio, pero la vio cubierta. Es decir, no como cuando está en la roca que dice, déjame ver tu rostro y déjame oír tu voz. Entonces le está diciendo, quiero ver tu rostro y quiero oír tu voz. Entonces ya es otro plano diferente. Entonces ella se cubrió y el criado que había respondido, este es mi señor, ella entonces tomó el velo y se cubrió. Cuando él llegó a la distancia, encontró una mujer cubierta. Definitivamente esta mujer era una mujer muy hermosa, pero cuando la encontró, no se encontró con hermosura, sino se encontró con una señal: una mujer bajo cobertura. Fíjese, y definitivamente cuando la iglesia que se va a ir con Cristo es una iglesia que está bajo las alas de Dios, bajo la cobertura de Dios. Le hace aplauso fuerte, es decir, someterse al plan de Dios. Ahora, mire, habían dos maneras de cubrirse. Habían lo que eran los velos, pero habían otros más grandes que cubrían la cabeza y parte del cuerpo. Eso era una tradición en el Medio Oriente. Y una mujer, los únicos que la conocían eran los de la casa. De ahí cuando salía afuera siempre salía cubierta. Aunque eso es lo que le estoy hablando de la historia. Ahora, en cuanto a la instrucción bíblica, es que se cubra mientras ora o profetiza. Pero luego no está diciendo que se mantenga cubierta siempre. Esa es otra instrucción en cuanto a a lo doctrinal. Sin embargo, vea lo que dice acá en cuanto a esto. Cantares 4:9. Prendiste mi corazón, hermana esposa mía. Has apresado mi corazón con uno, ¿cómo dice? Con un solo de tus ojos. ¿Por qué? Porque lo normal era cubrirse y solo tener vista para un ojo. Entonces, lo que está hablando el novio, que se enamoró al verla cubierta. Es decir, que este texto está hablando de una mujer que está bajo autoridad. Porque definitivamente no era una mujer de un solo ojo, no, que era una mujer que tenía dos ojos. Pero ¿por qué no se le veía al otro? Porque estaba cubierta. Aunque esto usted ya lo sabe muy bien, sin embargo, lo que le quiero decir, para que una mujer se desarrolle en el orden correcto, tiene que estar bajo una autoridad, tiene que estar bajo una cobertura de Dios. Y la mujer Dios la puede levantar, súper levantar. Pero el punto es que te levantes. Porque hay personas que por temores, por circunstancias, no se levantan y tienen un potencial increíble. Y Dios las quiere usar, pero por causa de los temores, falta del ánimo, de la valentía, no toman la actitud de levantarse y alcanzar aquello para lo que Dios las llamó. No es solamente desear algún día alcanzar serlo. Si hay talento, hay bendición, es saber cómo ubicarse para levantarse. Entonces, primer punto, definitivamente tu dueño es Dios. Fuiste comprada a precio. Le das un aplauso. Fuiste comprada a precio de la sangre del Cordero de Dios.
Y aparte de eso, de la noticia que te di que eres más inteligente que los hombres. Pero te toca que normalmente la gente sabia desarrolla el 100%, no, el 100, el 8, 7 por ciento de su coeficiente cerebral, de un 100 que tiene. Eso es científicamente, es decir, que la gente más sabia, 8 por ahí, los científicos un poquito más del porcentaje de su capacidad. Entonces, si el Señor concede que se sea activada la inteligencia, puedes llegar muy lejos. Dios te puede bendecir de una manera increíble, pero estando bajo la autoridad de Dios. Amén. Bueno, entonces, ya que puse en esos principios, la mujer que se va a casar, aquí la están viendo solo con un ojo. Ella pues está cubierta. No como un lugar de allá de la Dominicana que se llama La Descubierta. Pero no, aquí esta es la cubierta. Muy bien. Entonces, empecemos a ver. Corintios 15:11, que es que 11:5, dice, pero la mujer que ora, estamos viendo principios en cuanto a ubicación. La mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiera rapado. Y en aquella época, alguien que se rapaba es alguien que estaba bajo maldición. Hay versículos. Entonces lo que estaba diciendo, tú no eres para ser una persona figurativamente que esté bajo maldición, o al menos dice Jeremías 48, 29 al 30, hemos oído de la soberbia de Moab. Fíjense, ahí está un contexto de estar rapado. Hemos oído de la soberbia de Moab porque su orgullo, habla soberbia, orgullo, es muy grande. Y por su orgullo y por ser altanero y por su arrogancia de corazón altivo, yo conozco su insolencia y sus alares vacíos, tan vacíos como sus hechos. Y luego dice, la gente se rapa, hablaba de ellos. En el verso 37, 48, 37, la gente se rapa la cabeza y aún hay gente que se afeita la barba, que es una señal también de luto. Fíjense. Pero claro, esto es revelación. Es decir, que entender a nadie, la autoridad no se impone, se reconoce, pero qué lindo cuando entiendes de que el Señor es tu autoridad, que Dios es la cabeza de todo hombre y de toda mujer. Le da ese aplauso. Entonces entender un orden. Entonces aquí dice Ezequiel 27, 31, se raerán por ti los cabellos, se ceñirán de silicio. Está hablando ya resumido lo que le estoy diciendo. Es decir, persona que se rapan, persona que está de duelo, endechan por ti, endechas amargas, habla de amargura. Entonces, es muy simbólico el cubrirse. En momento devocional, en momento de orar y en el momento de profetizar, si Dios te da el talento y el don de hacerlo. Entonces, no es que se nos ocurrió a nosotros los pastores. No, es porque Dios lo puso en su palabra y lo dice por muchos lados en cuanto a esto. Entonces, veamos acá que habla para orar, profetizar y definitivamente la vigilia, la intención de vigilar es orar, es buscar el rostro de Dios, es oír palabra de Él. Entonces, es importante, ¿sabe que una manera de ver un ministro a las personas es si se cubren o no se cubren? El que está doctrinado, definitivamente. Y también hay que doctrinar en cuanto a esto porque son principios del reino de Dios en su palabra y está en el Nuevo Testamento. Ahora, la Biblia es clara cuando indica que la mujer cristiana debe de cubrirse cuando ora o profetiza, es decir, que no es necesario cuando está haciendo otras actividades dentro de la iglesia. Es decir, que hay personas que están sirviendo, dando clases, trabajando, recogiendo ofrendas, haciendo muchas cosas, dando bienvenida, etcétera. Hay muchas labores que se hacen en una iglesia y no la persona tiene que estar cubriéndose.
no, que es solamente en precisos momentos, eh, por cuestiones del orden espiritual. Pero como el punto que queremos hacer notar es cómo lograr levantarnos en un orden correcto delante de Dios. 1 Corintios 11:10 dice, por esta razón, debido a que los ángeles observan. Estamos hablando de un mundo espiritual. Y la mujer debería cubrirse la cabeza para mostrar que está, ¿qué es lo que está demostrando? Que está bajo autoridad. Ahora, usted reconoce que está bajo la autoridad de Dios. Entonces, es decir, son principios. Principios, es decir, yo tengo a Dios por Padre y Él es mi autoridad. Usted tiene a Dios por Padre y Él es su autoridad. Entonces, un principio es reconocer cuando usted se está cubriendo, pero va relacionado, no solamente es el hecho de cubrirse, sino va que relacionado a las actitudes de estar bajo la autoridad de Dios. Muy bien. Entonces, estamos viendo esto muy interesante. Ahora, poco a poco quiero ir. La palabra autoridad. Autoridad. Que está hablando ahí de autoridad. Debido a que hay autoridad. La palabra autoridad viene de la palabra exousia, que significa capacidad. Es decir, que dentro del mover de la autoridad de Dios, el poder de Dios, capacidad, fuerza, libertad, símbolo de control, de influencia, y aquí habla delegación. Delegada, autoridad, derecho, jurisdicción, poder, potencia, potestad. Entonces decir que ella sabe que está en autoridad. La mujer puede estar bajo autoridad y cumplir funciones de autoridad. Es decir que también la mujer tiene delegaciones de autoridad. Es como cuando Jesús llegó a Israel y dijo de un hombre, no he visto una fe tan grande. Pero ¿cuál era el motivo de aquello que lo impresionó? De un hombre que dijo, di la orden. Porque yo soy un hombre que tiene autoridad sobre otros, pero también estoy bajo autoridad. Entonces él reconoció, dijo, no he visto en todo Israel una fe tan grande. Entonces el reconocer autoridad es parte de la fe. Entonces cuando usted reconoce la autoridad de Dios y las autoridades delegadas, usted lo está haciendo en el mover de la fe. Le hace aplauso fuerte. Son por principios de lo que Dios dice. Entonces hay cosas que nos toca que ver el trasfondo, por qué es que se hacen. Definitivamente todo tiene por qué. La palabra cobertura, curiosamente, quiero ponerla acá, es velo. Es decir, la palabra que se utiliza en hebreo de que se estuque significa cubierta, habla de la cobertura, habla de vestido y habla de velo. Entonces, cuando se está utilizando el velo, básicamente usted está hablando de cobertura, que usted está bajo autoridad de Dios. Y fíjese que usted se recuerda que en Génesis hubieron ángeles que tomaron hijas de los hombres. Ángeles. Por eso hay ángeles caídos también. Y ahora también hay ángeles caídos. Usted ve lo que dice la Biblia, que una tercera parte de ángeles cayó. Entonces, el mundo de tinieblas hay diferentes autoridades, pero entre eso está Satanás, hay ángeles caídos, hay espíritus inmundos, hay demonios dentro, y aparte los poderes y los señores, lo que menciona la Biblia. En nuestro mover diario, definitivamente Dios es escudo alrededor de nosotros. Entonces hay un mundo espiritual en el cual militamos. Ahora, la palabra levantarse. Levantarse. La palabra levantarse es ponerse en pie de guerra. Entonces cuando le están diciendo a Débora, o está diciendo Débora, me voy a levantar, es decir, se va a poner en pie para hacer la guerra. Y definitivamente Dios es el que nos lleva de victoria en victoria en las tareas que se hacen. Entonces,
Entonces estoy poniendo algunas bases que me interesa ponerlas. El velo es señal de cobertura que la mujer cristiana muestra a potestades espirituales y angélicas y de que reconoce autoridad de manera que no se pueden acercar a ella. Una persona que reconoce autoridad está bajo autoridad. Es así. Y quizás a veces ha habido mala enseñanza, porque a veces no, es que a mí no me enseñaron así, pero no se trata que no te hayan enseñado, no, que se trata de qué dice la Biblia. Se trata de qué dice la palabra de Dios. Y dice, me es menester obedecer a Dios antes que los hombres. Entonces, si lo dice Dios, entonces me es menester obedecer a Dios. Le da ese aplauso sonoro. Entonces es ubicarnos en lo que Dios enseña. Ahora, empecemos a ver un poquito acá. Ruth 3:15, después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti. Miren los beneficios ya. Empecemos a hablar de que se estaba buscando estar bajo autoridad, que estaba diciendo en los primeros versículos, quiero estar bajo tus alas, necesito protección, necesito refugio, pero aparte, estar bajo la autoridad trae beneficios. Saben que Dios es misericordioso, pero ¿cuántos saben que también Dios bendice? No podemos vivir solo en la misericordia, siempre arrepentidos, siempre arrepentidos. Bueno, si te perdonó Dios, te perdonó. No tienes que estar pidiendo perdón por el mismo pecado si ya no fallaste en el mismo pecado. Mire, es decir, yo le voy a decir, yo pequé, me robé una sandía. Pero resulta que ya no robo sandías. Entonces no voy a estar viniendo cada día a postrarme y a pedir perdón porque me robé la sandía, pues ya pedí perdón. Entonces ahora que ya sé que estoy perdonado, tengo que buscar las bendiciones de Dios. Entonces si como mujer, como sierva de Dios estás perdonada, busca las bendiciones de Dios. Dale esa ofrenda al Señor. Bueno, ¿qué derecho tiene un hijo? ¿Y qué derecho no tiene un hijo? Mire, muy diferente a que su hijo o hija de uno tiene derechos. Entonces, usted es hija de Dios. Y como hija de Dios tiene derechos. Y si está bajo la cobertura de Dios, tiene derechos. Entonces resulta que a esta mujer le dicen a Ruth, una mujer que se va a casar. Así como usted va rumbo al matrimonio. ¿Ya? Entonces, después dijo, quítate el manto que traes. Era su velo. Pero en este caso no era uno pequeño, era uno grande. Y resulta que le dijo, y tenlo. Entonces empieza a hablar acá, y teniéndolo él midió, ¿qué fue lo que hizo? Midió 6 medidas de cebada y se la puso encima, y ella se fue a la ciudad. Entonces cuando buscó a Booz, no salió con las manos vacías. Y así dice la Biblia, el que busca al Señor nunca va a salir con las manos vacías. Entonces, pero teniendo tu velo, le dan ese aplauso, Señor. Dice que estar bajo una autoridad de Dios, Dios te bendice. Pero aquí hay algo muy interesante, porque ella trabajando por su propia cuenta solo logró una medida. Usted ve en el libro de Ruth, ella trabajó y con todo el esfuerzo que tuvo hizo una medida. El dueño del campo le dio 6. 6 más 1, 7. ¿Y 7 qué es? Perfeccionamiento. Es decir que ella trabajando llegó a ser perfeccionada. Y fíjese que la Biblia dice que Él mismo se va a presentar a su iglesia. Él mismo la va a perfeccionar y la va a presentar santa. Fíjese que es decir que tú estás trabajando, pero el último toque no es tu fuerza. Es decir que llegaste a un nivel de luz, pero cuando llegue Él va a dar todo el volumen y te va a dar lo que te falta, de tal manera que lo imperfecto se va a vestir de perfección. Entonces es el aumento que va a pasar como servidora de Dios. Ahora, aquí hay otro detalle, y bueno, es vigilia, ¿verdad? Y no me dijeron a qué hora se acaba, ni qué tengo que predicar. Entonces, ¿qué fue lo que le pusieron? Cebada. Cuando habla de la Biblia de cebada, habla de victoria.
Cuando la Biblia habla de cebada, habla de milagros. Es decir, que ella le pusieron bajo su manto o en su manto la operación de los milagros y la operación de las victorias. ¿Se acuerda Gedeón, que fue a huir al campo enemigo y estaban contando un sueño y dijeron que venía un pan de cebada? Y luego interpretó, eso quiere decir que Dios le ha dado una gran victoria a Gedeón. Le interpretaron el sueño, el pan de cebada es victoria. Cuando presentaron pan de cebada, el Señor lo multiplicó en mucho, es milagros, porque presentaron peces y pan de cebada. Entonces quiere decir que tú, bajo la autoridad de Dios, bajo el manto de Dios, vas a poder ver milagros. Bajo la cobertura de Dios vas a poder ver victorias, porque Él es el que te lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Entonces, las bendiciones de estar bajo la autoridad. Mira, no hay mejor cosa. Todos trabajamos bajo autoridad, hombres y mujeres. Mire, yo como ministro trabajo bajo la autoridad de mi Dios. Y yo sé que por mi propia cuenta yo no tengo fuerza, no tengo poder, soy un humano normal. Pero como Él interviene en mí, entonces yo veo la mano poderosa en gente, en personas, y yo sé que no soy yo. Tampoco, mire, aunque la mujer es más inteligente, pero yo no soy tan cabezón como para pensar que es por mí. No, que a Dios es toda la gloria. Amén, en todo lo que pueda pasar en tu vida. Entonces, los beneficios tuyos van a ser estando bien ubicada en el orden de Dios. Porque si trabajas en el orden de Dios, vas a poder levantarte. Vas a poder tener los beneficios de protección, los beneficios de estar en autoridad, cubierta, siendo el Señor tu escudo, y que el Señor se enamora por verte bajo cobertura. Con uno solo de tus ojos enseñaste el azul que tienes, ¿verdad? El ojito celestial. Mire, ¿sabe que dijo Dios ante un hombre que se miraba bien guapo, bien hermoso, y estaba el profeta? Le dijo, mira, yo no miro como tú miras, y yo no miro el tamaño, yo lo que miro es el corazón. Entonces Dios se agrada de la verdad adentro, y quien conoce tu corazoncito es Dios. Entonces, por eso que es importante tu corazón en el orden del Señor. Ahora, entonces, estamos viendo beneficios de estar bajo una autoridad. Aparte de los requisitos. Jueces capítulo 5, el verso 6 al 7 dice: en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron desiertos los caminos. Aquí está bien, aquí hay algo muy, muy, muy interesante. Fíjese, es decir, que los tiempos que estaban viviendo eran tiempos muy difíciles y peligrosos. La gente por temor no salía. Entonces dice, quedaron desiertos. Vamos a ver, aquí está ya. Quedaron desiertos los caminos, y los viajeros andaban por sendas tortuosas. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo acá? La gente se había dedicado a hacer lo torcido. Eran tiempos peligrosos. Cuando habla de senda tortuosa, está hablando de algo torcida o caminar en maldad. Entonces la maldad se había aumentado en aquel tiempo. Y cesaron los campesinos. Es decir, que los campesinos ya no sembraban, había mucho peligro. Cesaron en Israel hasta que yo, ¿quién yo? Débora. Ella dijo, me voy a levantar. Yo me voy a levantar. Y repite 2 veces, hasta que me levanté. Entonces, es de que tú propongas en tu corazón, yo me tengo que levantar. ¿Qué cosas suspira tu corazón? ¿Qué anhelos tiene tu corazón? ¿Qué metas tiene tu corazón en el Señor? ¿Qué es lo que has anhelado? ¿Qué es lo que has soñado? ¿Qué es lo que has querido? ¿Qué cosas has deseado alcanzar? ¿Qué cosas has querido llegar a ser? Sí, pero en el orden de Dios. Porque cuando ya entras en el orden de Dios, entonces ya te toca levantarte.
Y para levantarte tienes que vencer los conceptos que tú tienes de ti misma. Porque a veces los conceptos no son muy buenos. No, yo la verdad que no. Yo no sirvo, dice. Bien sirve. Ya le dije que es inteligente. Usted dice, no, pero es que yo no tengo el talento. No, si no se trata del talento, no, que Dios bendice y Dios da al que le pide. Es decir, que Dios puede formar, Dios puede trabajar en ti, Dios te puede levantar. ¿Sabe usted que la Biblia habla de muchas grandes mujeres en toda la Biblia? Es decir, que han habido y van a seguir habiendo grandes mujeres de Dios, que su decisión de ubicarse en el plano de Dios los llevó a victoria. Es decir, que te levantes, y levantarte es de que te pongas de pie. Levantarte es que, la palabra levantarse es hacer la guerra, es ponerte firme. Es decir que hay muchas cosas que a veces has querido, has anhelado, pero lo que te toca es tener buen ánimo y creerle a Dios. Es por fe y para fe, que tú no te descalifiques, todo tiene su tiempo. Mire, ¿han oído ustedes en la orquesta un tambor que suena boom? ¿Sí? Fíjense, quizás el privilegio es el el dar el golpe al tambor. Estaba una orquesta, va a tocar y un hombre parado. Terminó el canto y dio un toque, boom. Ese era su tirito. Es mejor estar haciendo lo que Dios quiere que algo que Dios no te ha dicho que hagas. Pero si te ubicas en el plan de Dios y te esfuerzas, vas a lograr desarrollar el talento, el llamado, las funciones que Dios quiere en ti. Ahora, Débora no era una mujer viuda. Era una persona que tenía autoridad. Y su marido no era cualquier cosa. Cuando vemos a Lapidol, que era el esposo de ella, era un tremendo hombre. Sin embargo, Dios le había dado el talento a ella de lo que él no podía hacer. No habían jueces. Es decir, hombres con mente amplia, hombres que juzgaran, que libraran, que pelearan por Israel. Y ella dijo, fíjese que a veces se habla de Déboras, pero a veces no se ubica a la Débora, porque ella dijo, no me voy a levantar por cabeza. ¿Cómo dijo que se iba a levantar? ¿Cómo qué? Perdón, dígale a la mujer que está a su lado, te están hablando. Es que te levantes como madre. ¿Cuántas madres hay acá? No, como que no las oí. ¿Cuántas madres hay acá? Es decir, que Dios quiere, ¿qué sabe por qué lo está diciendo así? Es decir, que no pierdas tu ubicación. Porque sí va a funcionar bajo autoridad. Pero el problema es cuando la mujer quiere ponerse en un lugar que no le corresponde. Puede tener autoridad, desarrollar grandes funciones, la puede usar, puede ser muy inteligente, pero es muy sensible. Y por eso Satanás la anda buscando. Y por eso Dios la puso bajo cobertura, para cuidarla y protegerla. Entonces, tu manera de funcionar siempre va a ser bajo la sombra del Señor. Amén. Le hace aplauso sonoro. Entonces, se iba a levantar como madre. Entonces, a veces se utiliza y se malutiliza el verso hablando del movimiento de Déboras. Pero si lo ubicamos en el orden correcto, sí se pueden levantar Déboras. Es decir, que van a acorpar y a trabajar bajo el orden de Dios. Y de esto le voy a explicar. Entonces, veamos acá. Es decir, Débora. ¿Sabe qué quiere decir Débora? Mujer que se mueve en orden. Movimiento ordenado. Débora, eso significa Débora. Entonces, es una mujer que se mueve en el orden. ¿En qué orden? En el orden de Dios. Es movimiento ordenado. Yo me imagino que usted es bien ordenadita en su casa. No digan amén todos o bien, de veras. ¿Sí? ¿Usted es bien ordenadita en su casa? No. Porque Débora significa mujer de orden.
Hermano, y la verdad que impresionante la mujer, siendo inteligente como es y ordenada. No, como es lista, pone la basura bajo la alfombra y riega todo eso por ahí. No, 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 no. No es hacer en poco tiempo y mal hecho las cosas. Es hacer las cosas bien hechas. Amén. Muy bien. Pero de eso no hay que hablar porque usted es bien ordenada. Bueno, eso creo yo, ¿verdad? La verdad no la sé. No, yo me estoy bien, pastor, viera que sí, ordenadita, muy bien. Gloria a Dios. Entonces, es de que en tu corazón esté el deseo de levantarte. Ahora, la mujer en los movimientos de liberación femenina ha querido tomar una ubicación fuera de base. Más bien es en el orden de Dios. Mire, para el Señor tanto vale el hombre como la mujer. Es decir, que Dios no hace acepción de personas, vale el hombre y la mujer. Sin embargo, Dios puso un orden de autoridades. Dios es la cabeza, Dios Padre es la cabeza de todo. Cristo se somete a la cabeza del Padre. Nosotros nos sometemos a la cabeza de Cristo. Y la mujer casada se somete a la autoridad de su esposo, aunque la Biblia dice que la mujer es una corona en la cabeza. Pastor, pero si es corona entonces ella manda. No, no, es un adorno para el esposo. Yo me sé que iba a decir amén bien fuerte. ¿Será que le está afectando la vigilia o no le conviene? Ahora, las jovencitas tienen autoridad de sus padres y aparte tienen autoridad ministerial. Hay varios niveles de orden, aunque no quiero hablar específicamente de eso. Entonces, definitivamente, Déboras, mujeres que se mueven en orden, en un movimiento ordenado. Veamos otra vez. Jueces 4:4. En aquel tiempo juzgaba a Israel una profetisa llamada Débora. Si era profetisa, tenía unción. Aparte que su nombre era mujer ordenada o movimiento sistemático o como una avispa, dice. Y la avispa en un panal sabe que tiene un montón de apartados. Pero está diciendo, ella era esposa de Lapidol. Y Lapidol era un tremendo hombre. Sin embargo, Dios no lo había llamado por juez. Porque no se habían levantado hombres. Sin embargo, ella cumplió una función de levantarse. Débora acostumbraba a sentarse bajo una palmera. Utiliza la palabra bajo una palmera. Es decir, estaba bajo autoridad, bajo sombra. Entonces, aquí nos deja ver muchas cosas, porque fíjese que la mujer tiene capacidad de concentrarse. Así dice, la mujer tiene la capacidad de concentrarse más que el hombre. Quizás usted al marido le dice, no, se te olvidó esto, y usted le pasa los rayos X antes de salir, ¿verdad? Mira en la cinta, se te olvidó esto, no, ustedes son tremendas. ¿Verdad? Es parte de lo que ustedes tienen dentro de que pueden estar, perdónenme la manera que lo voy a ejemplizar. Ustedes parecen pulpos. No, y no las estoy ofendiendo. No, que ustedes pueden estar haciendo una cosa, otra cosa, varias cosas a la vez y hasta platicar por teléfono. Y no descuidan una ni la otra. Bueno, eso yo creo. Viendo en que dice que las mujeres son bien inteligentes. Pero tienen cómo concentrarse. Entonces ustedes se pueden enfocar. Entonces lo bueno es que se enfoquen en los negocios de Dios y en el plan que le toca que cumplir. Y alcanzar aquello para lo que Dios quiere que tú desarrolles. Ahora, ella dice acostumbraba a sentarse bajo una palmera. Se conocía como la palmera de Débora. Es decir, la ubicación de Débora. Y luego dice que había entre los montes de Efraín y Rama y Betel. Y los israelitas acudían a ella para resolver sus pleitos. Mano, quiere decir que las mujeres no son pleitosas, ¿verdad?
pueden resolverle los pleitos a otros. Miren la manera en que ella estaba. Es decir, que ella tenía la madurez de atender cosas cardíacas, gente emproblemada. No como Moisés, que trató de resolver y como no pudo mató al que estaba al otro y lo enterró en la arena. ¿Usted se acuerda de eso? Entonces ella se levantó, mujer ordenada o sistemáticamente en orden, mujer con unción, tenía unción de profetisa, es decir, que le venía el Espíritu y también profetizaba. Y eso en la Biblia aparece, habían profetas y habían mujeres también quien Dios les usaba. De repente les venía y le conocían que hablaban de parte de Dios. Hermano, y qué lindo cuando el Señor utiliza a la mujer para hablar de parte de Dios. Yo me acuerdo a la esposa de mi pastor y yo tenía como 2 años y medio de estar en la iglesia congregándome. Y antes, fíjese, antes de que llegara fin de año, me fue a hablar. Ella era un poco seria, la hermana. Y me fue a hablar y me dije, dice el Señor, me fue a hablar, que usted va a conocer a su esposa y no pasa este año sin que usted la conozca. Y yo me pegué una... Usted me conoce cómo soy yo tengo ese problema que soy un ministro inmaduro, usted que todavía molesto, me río, ese soy yo. El otro día hablaban de los ministros inmaduros y dije, ese soy yo, dije yo. Pero de todas maneras aquí me tiene el Señor por su misericordia. Pero yo me pegué la carcajada. No me estoy riendo con usted, mijo. Porque me gustó la idea, pero me dio risa. Me pasó como, ¿quién fue el que se sonrió cuando le dijeron algo? Isaac. Que Dios le habló y no, ¿quién fue la esposa de él, verdad? ¿Quién fue? Sara. Y se rió. Y por eso a su hijo le puso sonrisa. ¿Qué significa Isaac? Eso significa Isaac, el que sonríe. Eso se llama Isaac. Y resulta usted que sí me profetizó. A veces el Señor la usaba y lanzaba el mensaje muy. Pero cuando nunca había experimentado yo que me hablara y una mujer fue a hablarme de parte de Dios. Y por causa de eso está esta linda criatura aquí. 31 de diciembre a las 11:30. Estaba yo subido en su carro porque no cargaba carro. Súbete a mi moto, mijo, muy bien. Entonces, pero yo le digo experiencias. Yo sé que Dios utiliza a las mujeres de una manera especial. Pero qué importante la mujer es muy sensible, es muy frágil y sus emociones se envuelven en su función. Por eso qué importante trabajar bajo la unción y no darle lugar mucho a nuestra alma. Porque no es nuestra alma, es Dios el que pone la unción. Y cuando Dios habla y utiliza a la mujer, calidad. ¿Verdad? Que usted pueda ser una mujer donde Dios puede hablar para bendecir y edificar a otros. Le da ese aplauso al Señor, que tú puedas ser de bendición. Ahora, el punto aquí, es decir, interesante, normalmente se cree que la mujer puede ocupar muy buenos lugares porque es muy ágil, muy inteligente, y algunos a nivel del mundo dicen que se puede tener lugares según sus estudios, su capacidad, su trabajo, su inteligencia, pueden cumplir funciones tan importantes, y aquí ponen hasta trabajo de gobierno y hasta llegar a ser mujer primera dama de la nación. Aunque nosotros entendemos que hay un orden. Amén. Y como están las cosas en este tiempo, que Dios nos auxilie. Lo que es, hay que orar por nuestros gobernantes, ¿verdad? Y de ahí que el Señor tenga misericordia de nosotros. Bueno, entonces, veamos acá, y ese reloj va para abajo o va para arriba.
para arriba. Ah, no, mejor póngalo para abajo. Bueno, acostumbraba a sentarse bajo una palmera. Entonces, punto de victoria para una mujer que se levanta como madre, que era por costumbre trabajar bajo la palmera. Amén. De esto ya hablé bastante. Aquí nos da el panorama de cómo ella funcionaba, porque lo deja Dios ahí. Efraín. Dice, aquí utiliza la palabra Efraín. Dice, una palmera que había entre los montes, eran lugares altos. Entonces está hablando de un lugar alto a nivel de Efraín. Entonces era un nivel alto de ser fructífera. Habla de fruto. ¿Sabe usted que Efraín habla de ser doblemente fructífero? Ella era una mujer fructífera y estaba en un monte, estaba a un nivel espiritual, a una altura. Ahora, empieza a ver la condición dentro de cómo ella se está desarrollando y está funcionando. Entonces, veamos acá, Rama, fíjese, es decir, entre Efraín y Rama. Y la palabra Rama, el Señor lo deja marcado, es en un lugar alto, altura. Entonces está hablando un nivel de madurez, un nivel de altura. La mujer, ahí fíjese, entre hijos hay hijos recién nacidos, hijos jóvenes y hijos maduros a nivel espiritual. Y aquí nos está hablando de una mujer de un carácter, primero, era una mujer ordenada. Dos, una mujer con unción. Una mujer con cabeza, tenía esposo. Bajo la palmera. Y luego dice, estaba fructífera en Rama, que habla de una altura o un lugar alto. Y luego utiliza otra palabra. Fíjese acá, Betel. Rama, Betel. Los israelitas acudían a ella para resolver sus problemas, pero Betel es casa de Dios. Es decir, si asociamos esto, ¿qué nos está dando el panorama donde ella está? Ella está hablando de que ella está ubicada a un nivel de fruto, fructífera, a un nivel de altura espiritual y está en la casa de Dios. Mire, definitivamente entendemos de que el cuerpo de Dios es uno. Amén. Y cada quien tiene que tener casa. Casa. Y usted tiene casa. Y la casa suya es la roca. Y la roca es Cristo. Le da ese aplauso fuerte. Entonces usted está en fundamento. Entonces, dile a la jovenaza que está a tu lado: mira, sierva jovenaza, la manera que te levantes es ese. El que está en mí da mucho fruto. Y usted está en Cristo. Le da ese aplauso fuerte. El que está en mí da mucho fruto. Ahora, tu relación con Dios te lleva a una altura. Y estás bajo Betel, que es la casa de Dios. Y en Betel es donde está un altar. Me acuerdo yo que el primer nombre que, no sé si hay aquí personas que me han seguido de algunos años, uno de los nombres que tuvo Roca Eterna fue Betel. Hace años. Entonces ya estaba yo entre qué nombre le ponía, qué nombre, y uno de los nombres fue Betel, que hablaba la casa de Dios. ¿Verdad? Fue donde el Señor se reveló a un hombre que puso una roca, pero luego entendí que el mensaje era la roca. Entonces, en total, Isaías capítulo 26, ¿dónde es donde está? Dice, capítulo 26 dice, confíen en Jehová, porque en Jehová tenemos una roca eterna. Le da ese aplauso fuerte. En Jehová tenemos una roca eterna. Ahora, entonces, tú como mujer te puedes desarrollar muy bien.
Una de las cosas que le hacen mucho a la guerra a la mujer es el qué dirán. ¿Pero qué dirá la hermana? Y yo hablé, pero no sé si lo hice bien, lo hice mal. Mire, usted es única. Y si Dios le da la gracia para tal cosa, gloria a Dios. Usted es diferente a las demás. Media vez usted está en el orden de Dios, trabaje. No piense en qué dicen de usted si usted está haciendo la labor que Dios le dice. Le da ese aplauso fuerte de tener seguridad. Seguridad. ¿Verdad? Entonces, es decir que bajo la bendición de Dios, entonces encontramos de que hay protección, estás bajo el cuidado de Dios, estás bajo el manto de Dios bendecido con milagros, prodigios, cuando estás bajo las alas de Dios, estás trabajando en un orden correcto donde Dios te puede bendecir. Ahora, vayamos acá. Ruth 2:21. Entonces Ruth la moabita dijo, además me dijo, debes de estar cerca de mis siervos. Entonces, la mujer para desarrollarse en su función ministerial tiene que estar cerca de los siervos. Amén. Cerca. Y cuando estamos hablando de cerca es dentro de las funciones, dentro de las necesidades del servicio de la casa de Dios. Entonces, hasta que hayan terminado la cosecha. ¿Y qué pasó después de la cosecha? Vino el matrimonio. Cuando el Señor esté y coseche, es porque llegó el tiempo del matrimonio. Ahorita usted le dijeron, se lo vuelvo a decir como dicen Cantares, y donde tú apacientas a las ovejas, junto a la cabaña, ¿de qué? De los pastores. Porque le preguntaron a él dónde él estaba. Entonces básicamente Dios se va a mover donde están los siervos de Dios. Y la iglesia tiene que trabajar, la mujer debe de trabajar estando cerca de la instrucción. Los ministros lo que tenían que hacer era darle de beber. Y el agua es la buena palabra de Dios. Le da ese aplauso fuerte. ¿Tienes hambre? Ve a los siervos. Busca del agua. Fueron instrucciones hasta que se acabe la cosecha. Ya la cosecha ya casi se está acabando. El tiempo que el Señor marcó ya casi se está acabando. Y ahora con lo que le toca a la iglesia irse con su Señor. Hasta que vos le dijo, mira, y eso ya era plática secreta entre vos y ella. Mira, se le reveló y le dijo, mira, me voy a casar contigo, te voy a redimir, la palabra redimir, pero no se lo digas a nadie. Ella sabía que ella se casaba. Ahora, si usted se va a casar, ¿será que es fácil que no lo sepa nadie, no? ¿Ah? Si ves que soy bien discreta, pastor, yo viera que no le digo a nadie. Ese era el plan. Hasta lo pone ahí en la red social. I'm engaged. Estoy comprometida. Mire, pero resulta que la boda es en secreto. Y eso es la parucía. ¿Cuántos esperan a ver a Cristo en la parucía? Cuando se te revele y te diga, mira, no ha sido en vano tu trabajo. No ha sido en vano que me hayas obedecido. Me voy a casar contigo, pero mira, ¿cómo viene usted a celebrar el culto si ve al Señor? Sí, pastor, así como siempre. Bueno, imagínense, vio al Señor Jesús que le dice que se va a casar con usted. A la hora del culto, ¿cómo usted está? Usted, yo creo que no cabe, usted brinca, salta, remolinea, da gritos de enamorada, porque ya se va a casar. Pero bajo la autoridad de Él. Usted con su velito, aunque sea solo un ojo, mire, usted ensaye, ¿verdad? Para que el Señor, tú dijiste con un ojito, mírame, lo va a decir usted, ¿verdad? Me cautivaste. No. Entonces, veamos acá, dice Éxodo 35, 25, 26, la versión Prat. La mujer que es sabia
Dígale a la que está al lado, te están hablando. Fíjese que de que eran sabias ya lo sabían desde allá. Yo hasta a la sexta semana me enteré que son bien inteligentes. Qué bueno, gloria a Dios. Mi esposa me dijo, te enteraste muy tarde porque yo ya lo sabía, por eso me casé con vos, me dijo. O sea, por inteligente. Mire pues, dice acá, también toda mujer sabia de corazón hilaba con sus manos. Trabajaba con sus manos. Y aquí utiliza manos. Y cuando utiliza la mano está hablando del ministerio quíntuple. Está hablando de 5, está hablando del ministerio apostólico, pero es otra cosa. Y el trabajo que hacía había hilado jacinto, que es azul. Los colores que estaban trabajando es de aquello que se mueve en el reino o en el palacio. Muy interesante. Azul púrpura, y la púrpura es traje de la capa de un rey. Púrpura. Y escarlata, lino fino blanco. Todas las mujeres cuyo corazón impulsó sabiduría hilaban pelos de cabra. Lo que hacían era hacer carpas. Y fíjese que la Biblia habla de las carpas negras de cabra, que eran las más caras. Entonces, quiere decir que estas mujeres trabajaban en la cobertura. Amén. Trabajaban hilos, es decir, que hacían telas. Ahora, entonces, estamos viendo acá, mujeres, en hebreo utiliza la palabra isha, mujer esposa, femenina, se caracteriza por ser sabia de corazón, del hebreo lev. Y habla sabias en su ser de adentro, ser interior. Habla de su mente, su entendimiento. Entonces desde allá ya sabían la revelación de que ustedes son inteligentes. Fíjese. Tremendo el Señor, ¿verdad? Es decir, dice, qué rato lo había hecho Señor y no nos había dado cuenta. Ahora usted salga aquí, soy inteligente. Y además de inteligente, estoy bajo autoridad. ¿Verdad? Ahora, utiliza acá, utiliza sus manos, figura de los 5 ministerios. Y resulta que a las mujeres las vemos involucradas en cada uno de los ministerios, trabajando bajo autoridad. Entonces, azul es tela azul, figura de las cosas celestiales. ¿Usted trabaja para lo celestial? No. Veamos, púrpura, la púrpura figura de la sangre de Cristo. ¿Cuántas trabajan recibiendo la bendición de la sangre del Cordero? Entonces, es decir, la sangre del Cordero, su mensaje debe ser basado en el sacrificio de Cristo. Hay un gran ejército de mujeres que dan la palabra, dice la Biblia, entonces habla de evangelizar, habla de desarrollarse. Entonces, utiliza la palabra escarlata, tela escarlata, tipifica la realeza o el rey. Está hablando simbólicamente en lo que están trabajando. Y lino, usted habla de acciones justas y habla de santidad. 4 elementos que están involucrados en el trabajo de la mujer. Ahora, veamos, yo voy rápido porque el tiempo estaba premiando. Génesis 24, 12 al 13. Y dijo, oh Señor, Dios mío, Señor de Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi Señor Abraham. Aquí estoy de pie junto a la fuente del agua y las hijas de los hombres de la ciudad salen a sacar agua. ¿Cuál fue la señal? Fíjese usted, ¿cuál fue la señal? Que fuera una mujer que sacara agua. En otras palabras, cuando dijeron, ¿y cuál es la señal para que yo sepa que ella es la esposa? Entonces lo que dijo, mira Señor, por favor, la que me diga, te voy a dar de beber. Entonces, sí trabajó, pero la señal era el agua. En la mujer que hablaba el pastor, tenía poca harina. Pero usted, si trabaja en el agua, no va a tener poca, va a tener mucha agua. Y no solamente agua, sino el mover del río del Espíritu, que son las aguas vivas. Le da ese aplauso fuerte al Señor. Ahora, la señal que estaba viendo Eleazar era mujeres que trabajaban con el agua.
y el Esther es figura del Espíritu Santo. Ahora, quiere decir que está hablando de mujeres que se interesan en la palabra de Dios. ¿Usted se interesa en la palabra de Dios? No. Fíjese que son detalles de lo que está hablando de la mujer que se casa. Le gusta el agua. Le gusta trabajar con la palabra de Dios. Yo creo que parte del anhelo, del deseo de la mujer debe ser entender la palabra. Pero, ¿cuánto lees? No, pastor, eso es para las demás. No, no es para las demás, es para usted. ¿Cuántas estudian la palabra? No, pastor, yo canto. No, eso es otra cosa, pero aparte de la palabra. Es decir que, bueno, pues, ¿cuáles son las cartas del amado? Los libros de la Escritura. Y cuando usted lo lee, encuentra y usted hasta suspira y dice que me ama. Dice que hay muchas, pero yo soy la única. Dice usted, ¿verdad? Le hace aplauso fuerte. Tú eres la única, tú eres la amada, tú eres la escogida. Vaya, mire, detalles dentro del trabajar, de levantarse de la mujer. Ahora, la Lira Prat, Éxodo 8:11, hizo también la fuente de bronce con la base de, dice, con la base de bronce se fabricaba de los espejos de las mujeres, de la milicia sagrada que asistían a la entrada del tabernáculo de reunión. Ahora, aquí hay otro detalle. Fíjese que espejos viene de la palabra marshá. Fíjese. Y habla de visión. Mire, si en aquella época no había muchos espejos, sería fácil que usted fuera a entregar su espejo. Fíjese que una de las cosas que hay que entregar es la vanidad. No, pastor, yo nada tengo de eso. Mira, no tengo la culpa que tenga un hermoso rostro. No, sí, pero a veces el problema es de que hay quienes, aquí no hay ninguna, las que hacen vigilia no son vanidosas. Pero era entregar, pero también habla de su servicio a nivel profético, porque habla de la visión. Es decir, mujeres que trabajan también en el área profética o mujeres que trabajan bajo la sombra de un ministro a nivel profético. Fíjese que la Biblia nos habla de las 5 funciones de las mujeres bajo autoridad. Hay mujeres bajo autoridad magisterial, bajo autoridad pastoral, bajo autoridad evangelística, profética y apostólica, que están bajo autoridad y se pueden levantar. Es decir, habían profetizas, es decir, que también aparte de trabajar bajo una autoridad, Dios puede levantar hermanas a un nivel de una unción profética. Ahora, no es de que en un momento diga, yo soy profetisa, se tiene que ver qué es lo que habla, qué es lo que dice y el cumplimiento de lo que está diciendo y que Dios se esté viendo que está hablando. Porque hermano, yo digo, ¿quién no quisiera ser profeta pues? ¿Usted quisiera ser profeta no? Ah, sí, pastor, para empezar a dispararme a todos aquí. Entonces, no. Es decir, que estar en un orden correcto porque es para edificar. Amén. Vaya, mire aquella mujer que evangelizó. ¿A quién evangelizó? Aquel hombre que era bien rápido, era un discípulo de Juan Bautista y era muy rápido con la palabra. Apolos. Quien le habló a él fue una mujer. Porque era un matrimonio, pero el que habló fue la mujer. La mujer era muy docta en la palabra. Y le dijo, mira, tú estás funcionando, pero estás desactualizado porque estás hablando de Juan, de que habría de venir. Lo que yo te puedo decir que el Cordero ya vino y ya se fue. Quiere decir que hay mujeres que pueden funcionar a nivel magisterial cuando son bien doctas con la palabra. Es decir, que Dios te puede levantar a nivel magisterial. Dios te puede levantar a nivel profético. Dios te puede levantar de muchas formas. Ahora,
para juzgar casos se necesita el talento y la gracia de Dios. De repente llegó una con el ojo morado y la otra llegó con los guantes puestos. Y de ahí se juzga el caso. Y usted solo ve a una que viene con el ojo así todo puspo y ve a la otra y dice, no, la culpable es aquella. Y resulta que la que se estaba defendiendo era la otra. Entonces, es decir, bueno, con Salomón, ¿qué pasó pues? Que una se comieron el hijo porque había mucha hambre, el otro día la otra se malacostó y de ahí mató al hijo. Entonces lo que hizo ella fue como fueran dos mujeres, la historia la busca. Lo que me interesa es de que lo que hizo la otra fue agarrar el niño y se la cambió y le dio el que estaba muerto. Y la otra estaban defendiendo a su hijo. Entonces, mire, el rey dijo, bueno pues, tráiganmelo. Y agarró una espada y lo iba a partir, lo iba a partir en dos para quedarle la mitad a cada uno. Y ya que lo iba a matar, gritó una. Entonces dijo, no, ella es la mamá. Pero eso pasó en aquella época. No va a decir usted, pues pásenme al niño. No, es que cada caso es diferente. Pero si usted trabaja bajo la unción y se desarrolla, Dios la va a poder bendecir de una manera especial. Amén. Y después de que usted se pegue en su buen discurso, no vaya a salir usted. No. Usted tiene que saber que el incensario no es suyo. Que usted a quien le quemó el incienso fue a Dios. Y que a quien le da la gloria es a Dios. No, usted sale con la gloria, no. Cuando tú le das la gloria a Dios, Dios te usa otra vez. Pero uno dice que no, Dios no le permite a nadie que tome su gloria, pues. Dios no comparte su gloria con nadie. Ahora, entregar la vanidad puede funcionar en lo profético. Y espejos viene la palabra mash, que habla de visión o revelación. Se puede trabajar en lo profético. Ahora, Salmo 68, 11, el Señor da la buena nueva. Numerosas son la compañía de las mujeres que publican. Mujeres hablando, evangelizando. Es decir, que la mujer se puede levantar, puede ser una ganadora de almas. Pero quien da la palabra es Dios. Y ellas lo publican. ¿Se recuerda quién fue la primera mujer que empezó a hablar de la palabra? Que fue a hablar que Cristo había resucitado. Era una mujer que tenía mala fama. Es decir, no era una mujer, que tremenda mujer, no, mala fama. La habían liberado, una mujer que había tenido problemas, pero Dios la había cambiado. Y ella fue a dar la buena nueva. Así como también lo hizo la samaritana, que fue a decir, vengan a conocer a uno que me habló, a uno que dijo la verdad. Y él sigue siendo la verdad, el camino. Le da ese aplauso fuerte. Dios te puede usar ganando almas. Te puede levantar. Pero para eso tienes que ponerte en el Señor. Te puede utilizar con milagros. Dios te puede utilizar con victorias. Dios te puede bendecir de una manera especial. Ahora, prendiste en mi corazón, hermana mía, esposa mía, has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Mujeres bajo autoridad. El punto es que te levantes en tu ubicación como una buena Débora, no como cabeza, sino en el orden de una buena madre. Y si no eres madre, en la función de una nodriza. Porque también ahí se utiliza la palabra nodriza. Y la palabra nodriza es cuidar a los hijos que no son de uno. Eso significa nodriza. Es decir, y aún dice que hay apóstoles que cumplen la función de nodriza. Dice Pablo, nosotros hemos sido como nodrizas para ustedes. Es decir, les hemos dado, los hemos amamantado, les hemos dado de tomar leche, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces,
que tú desees trabajar, pero recuerda que el punto de tu victoria, tu protección, estás bajo autoridad, estás protegida de ángeles caídos, de autoridades espirituales. Estás bajo autoridad, Dios te esconde, Dios te refugia, Dios te protege, Dios te defiende. Estás bajo autoridad, en tu manto te pone las 6 medidas para llegar a la perfección. Es decir, bajo la autoridad, Dios te lleva al 7, que es la perfección, para luego llevarte al matrimonio. Le haces aplausos sonoros. Te voy a invitar que te pongas de pie. 11. Que tu anhelo, tu deseo sea recibir los grandes beneficios que hay y que te puedas levantar. Dijo Débora, me voy a levantar, y lo dijo 2 veces. Es que tú pelees, persistas por alcanzar las cosas a las cuales Dios te está llamando, te está invitando. Definitivamente esto te va a llevar a un orden. Nombre de Débora. Te va a llevar a estar bajo una autoridad. Te va a llevar a que tú cumplas tus funciones y que te desarrolles y te realices, donde Dios va a poder hacer grandes milagros contigo. Amén. No sé si hay otro micrófono por ahí que me faciliten. Bueno, que tú presentes tu corazón al Señor. A veces está Elías por ahí, que me facilite el micrófono, por favor. Es decir, él se enamoró de ella. Ahora, ¿cómo se enamoró si no la miraba? Solo le miró el ojo. Sí, porque era una mujer que estaba bajo cobertura. Y atendió el llamamiento cuando le dijo, ¿te quieres ir a casar con este hombre? Y no lo conocía. Ella decide si se queda 10 días. 10 días es número de prueba. Está hablando del tiempo difícil. Y dijo, no, si ella dice que sí, no se queda 10 días, se va ahora. La iglesia que se va con Cristo no es una iglesia que se va a quedar en la tribulación. Va a ser una iglesia que se enamoró de Él. Es ayuda del Rey de Reyes, es ayuda idónea, es ayuda que trabaja para Cristo. Levante tus manos, que tú puedas realizarte bajo la sombra del Señor y hacer tus funciones a como Él desea que te desarrolles, bajo la sombra de las alas del Señor. Amén. Muy bien. Gracias, Señor. Así como están, hermanas, la verdad que hay muchos beneficios el estar bajo las alas del Señor. Hoy hemos oído de parte del Padre cómo Él nos quiere proteger bajo sus alas. Hemos aprendido la bendición de estar bajo la cobertura. Hemos aprendido que es sujetarnos, y eso nos va a traer bendición cuando nos sometemos bajo las alas del que nos ama. Él es Padre eterno, y también bajo sus alas nosotras recibimos protección. Débora se levantó porque se sujetó al Señor. Dios empezó a ponerle en su corazón una visión y la empezó a llamar. ¿Qué es lo que Dios está poniendo en tu corazón esta noche? O quizás hace tiempo el Señor está poniendo algo en tu corazón, te está llamando para que le sirvas, para que le puedas servir con tus manos. Y quizás siente temor, pero Dios es fiel, Dios te va a respaldar. Y hoy, en el nombre de Jesús, Dios ha estado hablando hace tiempo que se han levantado gigantes, grandes gigantes, y en profecía el Señor nos ha estado hablando. Se han levantado grandes gigantes, pero yo los voy a vencer uno por uno, porque yo te quiero dar la tierra prometida. Israel estuvo toda una noche peleando con enemigos, y hoy estamos peleando. Esta noche tú y yo estamos peleando.
Pero no estamos solas. Aquí están las alas del Señor. Y Él está peleando por nosotras. Y dice la palabra que se levantaron gigantes. Hay una versión donde dice que Él los sacó como en alas. Y es el Dios que está con nosotros, hermanas. Y también habla de Balac, que quería que maldicieran al pueblo de Israel. Y dice, envió a Balaam: ven, te ruego, maldice a este pueblo, porque es más fuerte que yo. ¿Qué miraban los enemigos? Que Israel tenía fuerza, que el Todopoderoso estaba con ellos. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Que no pudo. Dice la Biblia: he aquí un pueblo que habita confiadamente. Contra Jacob no valen las maldiciones. Contra la hermana Sonia, contra la hermana Dorcas, contra la hermana Nelly, contra la hermana Dulce, esta noche no hay maldiciones que puedan llegar a tu vida, porque el Señor Todopoderoso nos está cubriendo. Y yo te pido, hermanas, si ustedes quieren pasar en esta noche, pueden pasar aquí, para que el Señor les dé la fuerza, para que el Señor nos dé la visión como a Débora. Hay muchas guerras que pelear en nuestra casa. Hay mucho que pelear en la casa espiritual. Hay muchos enemigos, pero bajo sus alas nosotras vamos a poder vencer. Padre, en el nombre de Jesús, yo presento a cada una de tus hijas. Tu palabra dice: por cuanto has puesto mi amor en mí, no hay plaga, no hay destructor que pueda llegar a tu vida. No hay enemigo que pueda llegar a tu vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, así como le dijeron a Timoteo: no descuide el don que yo te he dado, no lo descuide, deja que fluya dentro de ti. Si el Señor te está llamando para ser maestra, si el Señor te está llamando con un don, si el Señor te está revistiendo de poder para que pueda imponer manos sobre las hermanas y que queden libres, porque están atadas, porque están atormentadas, en el nombre de Jesús tú puedes, porque estás bajo las alas del Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús yo declaro victoria, Señor amado. Declaro victoria en tu nombre, Señor. Nuestros enemigos están vencidos. Señor, queremos hoy buscar tu rostro. Necesitamos la doble porción de tu unción, Señor, que sea derramada, Señor, sobre nuestra vida. Aquí estamos, Señor. Abrimos nuestro corazón. Toca, Señor, nuestra alma. Toca nuestro corazón, Señor. Donde está el Espíritu, ahí está la libertad, Señor. Donde está el Espíritu hay libertad. Hay libertad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si a las hermanas me ayudan a ministrar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, Ramastu Kiralabastarabashira Maya. Señor, en el nombre de Jesús, derrama tu santa unción, Señor. En el nombre de Jesús, cumple el propósito tuyo, Señor. Quita toda duda, Señor amado. Quita, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, nuestros enemigos son esparcidos. Nuestros enemigos son vencidos. En el nombre de Jesús, nuestros enemigos son ahogados ahora en el fondo del mar. En el nombre de Jesús se ahogan. Ahora se ahogan nuestros enemigos. Clama al Señor. Clama al Señor. Oh, Ramasto Kiralabastarabashirabaya. En el nombre de Jesús estás bajo la sala del Todopoderoso. No temas, ninguna plaga tocará tu morada, porque estás debajo de sus alas. Estás debajo de sus alas. Señor, en el nombre de Jesús, glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Rabasto
Kiralabashiramaya. Oh, Rabastokiramaya. Señor, en el nombre de Jesús. Solo